A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Israel loved Joseph best of all, José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez and he had made him y a le long hizo time. una túnica con mangas. When his brothers saw that their Al ver father sus loved him hermanos que best su of padre all lo their sons, prefería a los demás, they hated him so much empezaron a they would odiarlo y not le invite him. negaban el saludo. One day when his Sus brothers had gone hermanos into the pasture, trashumaron a Siquén con los rebaños de su the father padre. said to Joseph, Israel dijo "Your a José: brothers, you know, tus are hermanos tending deben their estar con flocks. los rebaños en Siquén. Get ready, Ven, I will send you to que te them." voy a mandar donde están ellos. So Joseph went after José his fue tras brothers sus and hermanos y caught los up with them in encontró Dothan. en Dotán. They noticed him from a Ellos lo vieron distance, desde and lejos. before he came to them, Antes de que se they plotted to acercara, kill him. maquinaron su muerte. They said to one another, Se decían unos a "Here otros: comes that ahí master thief. viene el de los sueños. Come on, let us kill Vamos him a before matarlo he y a makes us echarlo en un suspect." aljibe. We could say that a Luego wild beast diremos que una devoured fiera him. lo ha devorado. We shall then see what Veremos en qué becomes of his paran dreams. sus sueños. When Reuben heard this, Oyó esto he Rubén, tried to e save him from the intentando camp, salvarlo de saying, sus manos, dijo: "We must not no take le his life." quitemos la vida. Instead of shedding Y blood, he añadió: continued, no derramen sangre. "just throw him into the Échenlo cistern en there in the este aljibe, desert, but aquí do en la not kill him estepa, outright." pero no pongan las manos sobre His él. purpose was to Lo rescue him from decía their para hands librarlo and de return sus him to his manos y father. devolverlo a su padre. So when Joseph came Cuando llegó to José al them, lugar they donde stripped estaban him sus of the hermanos, long tunic lo he had. sujetaron, le Then they quitaron took la him and túnica threw him con into the mangas, cistern, lo which was cogieron y lo empty and echaron en dry. un pozo vacío sin agua, They then sat down to y their se meal. sentaron a comer. Looking up, they saw a Levantando la vista, caravan vieron headed una to caravana Shushan de from ismaelitas Gildee, que their transportaban en camels camellos laden with goma, gum, bálsamo balm, y and resin, resina de to be Galat a taken down to Egipto. Egypt. Judah said to Judá his brothers, propuso a sus "What hermanos: is it to be ¿qué gained by sacaremos con killing our matar a brother nuestro and hermano y con concealing his tapar su blood? sangre? Rather, Vamos a let us sell him venderlo a to los these Ishmaelites ismaelitas instead of y doing no away with him pondremos nuestras ourselves. manos en él, After que all, al he is fin our brother, es nuestro our own hermano flesh." y carne nuestra. His brothers agreed. Los hermanos They sold aceptaron. Joseph to the Al pasar Ishmaelites unos for 20 comerciantes pieces of silver. madianitas, tiraron de su hermano, The word of the Lord. lo sacaron del pozo Thanks be y se to lo God. vendieron a los ismaelitas. Remember the Palabra de marvels Dios, te the alabamos, Lord has Señor. done. Recuerden las maravillas que Remember hizo the el Señor. marvels the Lord has done. Recuerden las maravillas que hizo When el the Señor. Lord called down a famine Llamó al hombre sobre aquella and ruined tierra, the crop that sustained cortando el them, sustento de he pan. sent a man Por before them, delante había enviado a un Joseph, hombre, a José, sold as a slave. vendido como esclavo. Remember the Recuerden las marvels maravillas que the hizo Lord el has done. Señor. They had weighed him down Le with trabaron los fetters, pies con and he grillos, was bound with le metieron chains el cuello en la until argolla, his hasta prediction que se came to cumplió su pass predicción and the word of the y Lord la palabra del came true. Señor lo acreditó. Remember the Recuerden marvels las the Lord maravillas que has hizo done. el Señor. The king sent El and rey lo released him. mandó a The desatar. ruler of the El people Señor de set him pueblos free. le abrió la He prisión. made him lord Lo of his nombró house and administrador de su ruler of casa, all his señor de todas possessions. sus posesiones. Remember the marvels Recuerden las the Lord maravillas que has hizo el done. Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Jesus said to the En chief aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo: Escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña y la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo mataremos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se le quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Verbum Domini. Recientemente conté la historia del beato Tito Brandsma y tuve el placer de escuchar que el 4 de marzo el Papa Francisco estará canonizándolo el 15 de mayo de este año. Será conocido como San Tito Brandsma. Para aquellos de ustedes que no escucharon esos detalles en la homilía, él fue un sacerdote carmelita. Él había estado opuesto a la propaganda nazi, fue puesto en la prisión de Dachau y finalmente terminó en el horrible llamado hospital, donde la enferma que le iba a dar su inyección letal, a causa de su caridad hacia ella, de hecho ya más adelante testificaría: nunca vi el menor desdén en sus ojos hacia mí. Y que le dijo a ella, él le tomó de la mano y le dijo a ella: eres una buena chica, rezo mucho por ti. Así que ella de hecho fue la que le dio la inyección letal, pero más adelante ella se presentaría a un monasterio carmelita en Alemania pidiendo perdón y estuvo presente en la beatificación de Tito Brandsma por parte del Papa Juan Pablo II. Podemos recordar esa historia, podemos recordar otra historia en las vidas de los santos como Santa María Goretti. Ella perdonó al hombre que la había apuñalado, Alejandro Seleneri. Más adelante ella se le aparecería a él y él se volvió un hombre muy devoto y piadoso. Vivió el resto de su vida. Le pidió el perdón a su madre cuando fue liberado de prisión muchos años más tarde. Sirvió como un humilde lego entre los frailes capuchinos. O podemos pensar también en San Esteban, había un jovencito que estaba sosteniendo el manto de aquellos que estaban a punto de lapidar a San
Esteban para que tuvieran las manos libres para poder apedrearlo. Se trataba de Saulo, más adelante sería San Pablo. Y Esteban dijo, no cuenten este pecado contra él. Saulo se convertiría en Pablo, el gran apóstol, predicador del Evangelio. Así que lo que escuchamos en estos personajes, y también al igual que en José del Antiguo Testamento, que no era venganza lo que estaban buscando, más bien que fueran instrumentos de redención, de salvación para los demás e incluso aquellos que los lastimaban. Así que la historia de José en el Antiguo Testamento, él es la figura que es más vista en el libro del Génesis. Él es cubierto del capítulo 37 hasta el final, el capítulo 50. Es un largo relato acerca de José en el Antiguo Testamento. Y el capítulo 49, su padre, Israel, también conocido como Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Jacob bendice a sus 12 hijos, incluyendo a José. Al final del capítulo 49, Israel, Jacob muere. Y entonces los hermanos de José dicen, ahora que nuestro padre está muerto, él va a querer vengarse de nosotros. Así que digámosle que nuestro padre dijo que hemos de rogarle perdón a José, que él está supuesto a perdonarnos. Vamos a decirle eso. Enviémosle un mensaje. Así que lo hacen. Y José solloza y habla con sus hermanos. Y es una hermosa conclusión a esta historia de José en el libro del Génesis. Puede que quieran leer el capítulo 50 el día de hoy, es apenas un par de páginas. Sus hermanos también van y se postran ante él y le dicen, mira, somos tus siervos. Pero José les dice, no teman, pues ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Con respecto a ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo cambió para bien, para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. You meant evil against me, Ustedes pensaron hacerme I mal, meant it for good. pero Dios cambió ese mal en bien. So the story of Joseph Así que la historia de José en el Antiguo Testamento, in the book of Genesis este evento en el libro del points out Génesis, señala God's providence. la Doesn't providencia look de like it's Dios. there. No He luce gets como que thrown in estuviera a cistern, presente, he gets thrown when he gets to que es Egypt, lanzado a un pozo, falsely accused, cuando he's thrown cuando into llega a prison. Egipto, es acusado Doesn't en look like falso o es God's puesto en providence prisión. is working. No luce como que la providencia de Dios esté obrando, But then we see how it all turns pero out. luego vemos cómo todo resulta al final. And so we can never come to the Así que conclusion nunca podemos that llegar God's a la providence is conclusión completely absent de que la providencia de Dios está completamente ausente of en this las time. circunstancias tribuladas de estos We can tiempos de la never come to historia. that conclusion Nunca podemos llegar a esa conclusión, because God's providence porque la ultimately is providencia going de to Dios al prevail. final You meant va it a for traer el evil, bien. but God Ustedes planearon used it for good. hacerme mal, So pero Dios Joseph cambió wasn't ese going mal out en bien. seeking revenge to Así que get us José no back iba a as he buscar feared. venganza como temían Rather, it sus says he treated hermanos, sino them más well. bien He provided for them. leamos que les habló con mucho cariño, And of los course, we look trató at the muy supreme bien. example Por supuesto, of vemos this. este ejemplo supremo en One todo actually esto, that aquel Joseph foreshadows. It's quien quite remarkable. prefigura a José. When you look at Es Joseph's muy life, admirable cuando vemos la look at the vida de life of our José Lord, y miramos la and you vida de compare nuestro them. Señor y las This is comparamos. John Bergsma's and Esto es en Brant Petree's commentary in the Old el Testament. comentario de John Bergman y San Petri. Comparison. Let's take a Es look una at some hermosa of those comparación. Miremos connections. algunas de esas Look at conexiones. the life of Joseph as a Cuando miramos la vida de foreshadowing José como of the life of prefiguración Jesus. de la vida de And the early Jesús. Christians like Y los primeros cristianos, como Ambrosio, entendieron esto. how it was a Podían ver foreshadowing of cómo what era Lord una would go through. prefiguración de aquello que iba a vivir el Joseph Señor.
José is the firstborn of es Rachel, el primogénito de and, as Raquel we heard today, y, como the escuchamos beloved hoy, son el hijo of amado Israel, of de Jacob. Israel, He's de the Jacob. beloved son. Él es el hijo amado. Jesus is the Jesús firstborn son of Mary, es el and the beloved primogénito son of de God. María y el hijo amado de Dios. Joseph is sold for 20 pieces José of es silver vendido por 20 by Judah piezas de plata por Judá and his 11 brothers. y sus 11 hermanos. Jesus is sold for Jesús es 30 vendido pieces por of silver 30 and piezas abandoned by de his 11 disciples. plata y abandonado por sus 11 Sold discípulos, to Judas. vendido Names por derived Judas. from Judah. Su nombre deriva de Judá. Joseph is condemned, José es put condenado, in prison es puesto en with prisión 2 men, the con 2 cupbearer hombres, and the baker of Pharaoh. One el is porta One's given physical life. copa y el panadero del faraón. Uno es perdonado, el otro es condenado. Jesús está con 2 hombres, Forgiven by Jesus, uno de los cuales es perdonado por Jesús y que recibe la vida eterna. Joseph is José exalted to the right es hand of exaltado a Pharaoh la diestra del faraón and rules over the kingdom of Egypt. y rige sobre el reino de Egipto. Jesus is exalted to the right hand of Es God exaltado a la diestra de and Dios rules over the kingdom of y heaven. rige sobre el reino de los cielos. Joseph saves Israel, José salva a Israel de la muerte feeds them y life-giving le da de comer trigo Jesus que da vida. saves Jesús Israel and the whole salva world a from Israel y al mundo spiritual death. entero de la muerte Feeds them espiritual with eternal, y life-giving la alimenta con el pan de vida eterna. Joseph is revealed to his José brothers who es do not revelado a sus recognize hermanos him que no lo reconocen after he had been exalted to the después de throne haber of sido Egypt. exaltado al trono de Israel, de Jesus Egipto. is revealed to Jesús his es disciples revelado who a do not sus recognize discípulos him at first que no lo reconocen al after he was principio, raised from the dead. Luke 24. después It's a de remarkable resucitar entre los foreshadowing muertos. in the ¿Acaso life no of es una maravillosa Joseph prefiguración en la vida de and José our Lord's own y passion, la propia pasión de death, nuestro Señor, resurrection, su muerte, exaltation to the glory of resurrección y the Father? exaltación a la gloria del Padre? So, my dear people, when we look at Así pues, this, and of querido course our Lord's pueblo, cuando words in miramos esto y por today's supuesto las gospel, palabras del Señor en el he's Evangelio de hoy pointing también, out what he's going está to señalando fulfill. lo The que Él va a prophets pasar. have Los been profetas rejected, han sido before enviados, they fueron were rechazados, algunos de killed, ellos and now fueron the Son has muertos been sent. He's y ahora el referring Hijo to ha sido himself. enviado. Se está And refiriendo a sí Jesus mismo. quotes Psalm Y Jesús 118. cita el Salmo It's a 118. psalm that we in the church and our Es un department salmo que often nosotros en la pray. iglesia, en el oficio divino, rezamos cada The domingo. stone that the builders rejected La piedra que has los become the arquitectos cornerstone. rechazaron se ha convertido en la By the piedra Lord, this is to be angular. done, and it is wonderful in our Esto ha sido hecho eyes. por el Señor y es maravilloso ante nuestros ojos. It's a wonderful thing, too, to Es algo think about maravilloso the también Psalms. Jesus pensar knew the acerca de los Psalms. salmos. He knew the Jesús Psalms. This is a prayer rezaba los salmos, él conocía los Jews. salmos. He Esta was es one of una those who oración de los prayed them. judíos. Él es uno de And aquellos in que los St. Mark's rezaban. Gospel, Y at en el the end Evangelio of según the San Marcos, al institution final of the de la Eucharist, institución de la Eucaristía, before they go out to the Mount of antes de Olives, que the Garden salgan of al Gethsemane, it monte de says los they olivos en el sang huerto de Getsemaní, psalms. dice It says they que sung cantaron a hymn. salmos, cantaron un himno, dice. Well, these were typically the Eran Hallel típicamente Psalms, Psalm los salmos de 113 Jalel, through 118. Salmo 113 al So 118. this is one of the ones that Así que Jesus este es uno quotes de to the los que chief Jesús priests and the cita a los Pharisees. sumos sacerdotes Psalm y los 113, fariseos. the El stone Salmo that they 118, rejected by the builders has become the la cornerstone. piedra rechazada por los arquitectos se ha Let me just convertido en read la a piedra couple of angular. other Pero permítanme leer nada passages más from un the par de Hallel otros Psalms, the pasajes de los praise salmos psalms de that were Jaler, los typically salmos de alabanza que prayed, típicamente sung in eran the rezados Passover o meal. cantados en la cena de So this is Pascua. Psalm 113 Ese through es ese 118. Salmo I'll read a 113 al couple of passages. 118. Solamente voy a leer un par de Psalm pasajes. 116. El Think of Salmo the Lord saying this 116. before he's going out to his Piense en el passion. Señor que está diciendo esto antes de ir a su pasión. Eternal soul, my soul to your Alma rest. eterna, mi alma a tu You descanso, have delivered my soul from pues tú death, has librado mi my alma eyes de la from muerte, tears, my feet from me has librado de stumbling. llorar y de caer. I will walk before the Lord Seré obediente al in the Señor land of the en living. el mundo de los que viven. What shall I render to the Lord for all his benefits to me? ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su I nombre. will pay my vows to the Cumpliré mis Lord in the promesas al presence of Señor en all presencia his de todo su pueblo. precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ante Lord, los ojos del I am your Señor servant. es preciosa la muerte de los I am santos. the Oh Señor, servant, yo the soy tu son of siervo. thy handmaid. Yo soy el hijo de tu sierva. Psalm 118. El Salmo Again, think 118 nuevamente.
Pensemos en el Señor cantando esto antes de ir a su pasión. Palabras también que él cita en el Evangelio de hoy. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Open to me the gates of righteousness, that I may enter through them and give thanks to Ábreme las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que son fieles. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido y porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor y estamos maravillados. Este es el día que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Así pues, queridos hermanos, la historia, el relato de José, Génesis 37 al 50, indica que la providencia de Dios prevalece. Planearon hacerme el mal, pero Dios lo hizo, lo cambió en bien. Es la confianza que debemos tener en nuestros tiempos tribulados el día de hoy. Continuemos orando, teniendo esperanza y confiando, pues el mal nunca tiene la palabra final. Solo Dios tiene la palabra final en su bondad.